Gloria al Señor. De nuevo, bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos de estar acá compartiendo un servicio más de mujeres de fe acá en esta hermosa noche de alabanza en el cual estamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me ayuden a leer la palabra del Señor. Esta noche vamos a meditar en Mateo 28, lo tenemos en pantalla, Mateo 28 para gloria del Señor, y vamos a leer un versículo donde nos habla cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor ya dijo, consumado es, ya padeció, ya disfrutamos esa hermosa Semana Santa, recordando cada una de las maravillas que Él hizo de sus obras, pero hoy es nuestra parte. ¿Qué nos ha dejado el Señor a cada uno de nosotros para que nosotros continuemos esa obra, para que podamos glorificarlo y vivir día a día este caminar en Cristo Jesús? Lo tenemos en pantalla y leamos qué es lo que nos dice el Señor en su hermosa palabra. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos Mateo 16 y nos dice así, permítanme que yo no lo tengo por acá. Aquí está. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, papito Dios, que seas tú, Señor, enseñándonos cuál es nuestra parte. Tú ya dijiste, consumado es, y hiciste esa obra perfecta, Padre Santo. Tú eres el principio y el fin, Padre bendito. Hoy es nuestra parte, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos, y que seas tú enseñándonos esta bendita palabra por medio del Espíritu Santo, hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Podemos sentarnos, hermanos, y en esta hermosa noche el Señor nos da y nos dice, Él ya hizo toda la obra. Hemos disfrutado esta hermosa Semana Santa donde nos recuerda, porque nosotros conmemoramos para recordar cada uno de sus sacrificios, y no solo sus sacrificios, sino que cada uno de los pasos, porque muchas veces nosotros queremos el caminar cristiano, pero Cristo ya me salvó, ya llevó mis pecados por mí, pero no, nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, tomar esa cruz y seguirlo, porque no es fácil el caminar cristiano. Y el Señor nos ha dejado en esta porción una gran comisión, que ese es el título que tiene esta porción, la gran comisión, que es la visión. Muchas veces decimos, ¿y cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia está en la bendita palabra de Dios. La visión de la iglesia está dada en esta porción de la palabra, que nosotros seamos sus discípulos, pero no es fácil llevar esa carga. Tenemos que tomar esa cruz, porque siempre vamos a tener adversidades, siempre vamos a tener tropiezos, pero el Señor nos manda y nos pone como ejemplo cómo le habló a sus discípulos para que nosotros podamos llevar esa carga. Dice que el yugo no es fácil, pero el Señor no nos pone una carga más grande de la que no podamos llevar en esta vida. También nos ejemplifica, y pueden ver ahí el texto que está en la pantalla, en nuestro post, que nos habla y nos da un ejemplo cómo la iglesia primitiva crecía, cómo después junto con los discípulos, cuál fue la tarea, cuál es nuestra tarea ahora, esa gran comisión, esa gran misión, y nos da como ejemplo a esa iglesia. Y nosotros algunas veces cuando vamos a ganar almas decimos, es que yo no sé cómo hacerlo. El Señor tomaba las multitudes, tomaba el grupo de personas y de manera empírica les decía, vamos, hagámoslo.
hagámoslo. Y así tiene que ser la iglesia, ir y hacerlo, ir y ver cómo otro va caminando en el Señor. El Señor quiere que nuestro desarrollo vaya creciendo de manera paulatina, porque no muchas veces, no es de un solo nuestro desarrollo, pero requiere que nosotros tengamos primero voluntad para ser discípulos, porque nosotros no podemos ir a las naciones o ir a otros queriendo hacer discípulos si nosotros primeramente no somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso requiere voluntad. Nosotros necesitamos estar como congregación motivándonos los unos a otros. ¿Para qué? Para atraer invitados, para multiplicarnos, asistir a cada una de nuestras actividades de discipulado. Nosotros, gracias al Señor, tenemos un pastor que día a día nos va poniendo doctrina, nos va discipulando ahí de manera escondidita, pero siempre Él nos lleva ahí caminando y nos lleva una secuencia de cada uno de lo que el Señor nos pide en la palabra del Señor. Esta iglesia primitiva fue una iglesia que al principio que se multiplicó de manera explosiva, podríamos decir. Se multiplicó porque ellos hacían y seguían la voluntad del Señor. Seguir adelante después de esta Semana Santa, no es que ya pasó la Semana Santa y ya se nos olvidó. Tenemos que seguir momento a momento, día a día, siguiendo cada uno de nosotros, hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte, hermana? Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron y obedecieron a Jesús. Jesús les dijo que se fueran al monte donde Jesús les había no solo dicho, ordenado, les dio una orden. Y para acatar una orden, ¿qué necesitamos? Obediencia. Y la obediencia solo viene del corazón, del corazón. Nadie va a obedecer si cada uno es sabio en su propia opinión. Y luego le dice, y hay un pequeño detalle, y cuando le vieron, dice, cuando llegó Jesús, porque siempre hay incrédulos, siempre hay aquel que pone la espinita, siempre hay aquel que pone la cascarita, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero no todos le adoraron, pero algunos, dice, dudaban. Algunos dudaban. Siempre va a haber alguien, pero su mirada y mi mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y dice luego, y Jesús se acercó, les habló diciendo, Él mostró su autoridad y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el que está a la diestra del Padre, pero nos ha dejado a alguien acá en la tierra. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, es el que nos habla, es el que nos invita y nos ayuda cuando ya no queremos, nos da el empujoncito para seguir adelante día a día. Y como lo dice este texto en el cual hemos comenzado meditando la palabra de Dios, el Señor quiere que nosotros permanezcamos firmes en la fe, así tal cual como es nuestro eslogan de Noche de Fe. Permanecer firmes en la fe, pero no solo para nosotros y engordarnos espiritualmente, sino que el Señor quiere que primero tengamos obediencia y que seamos discípulos de Él. Pero para eso dice ir y hacer discípulos. Pero yo no puedo ir a ser un discípulo si primeramente en mi corazón no hay obediencia. Si yo no soy un discípulo. Para ser un discípulo, primero tengo que ser un discípulo. Tengo que oír la palabra de Dios, ir a los discipulados para poder yo ir luego y hacer discípulos, dice. El hacer discípulos no es solo para algunos, es un mandato que dijo Jesús a todos, dice, fue ordenado a todos, es un mandato, es un encargo final que nuestro Señor Jesucristo dio a todos. Ir, dice, que es una acción que significa ir y multiplicarnos, dice. Ir implica continuar, ir a otros, hablar a otros, llevar esas buenas nuevas de salvación.
siempre hay alguien con necesidad en esta vida. Siempre hay alguien. Algunas veces nosotros no queremos hablar y aquel que no le queríamos hablar es el que posiblemente estaba pasando un momento muy difícil y no nos quiere contar. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que es lo que el Señor nos dice. Mientras vamos por la vida, mientras estamos en nuestro trabajo, con nuestros amigos y primeramente nosotros mismos, ser discípulos para poder llegar a nuestro primer círculo más cercano. Jesús dijo que toda autoridad le había sido dado y Él nos ha delegado esa autoridad para que nosotros seamos discípulos, seamos obedientes y nos podamos enfocar en esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Su promesa, ¿cuál es la promesa de Dios? La presencia de Dios en nuestra vida. Él nos fortalece a seguir adelante. Jesús cumplió su misión. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Derramó esa hermosa sangre por usted y por mí para perdón de pecados. Solo requiere que nosotros nos arrepintamos y que compartamos esas buenas nuevas de salvación. Pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, ya pasó todo, Jesús ya murió, vino a salvarme. ¿Es su Señor? Porque muchas veces nos gusta la parte bonita, que es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra misión? Muchas veces andamos pidiendo, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? Si está en la palabra del Señor, del Señor en la Biblia, el Señor nos ha dado esas palabras finales donde nos recuerda cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos para ir por la vida. El recordar año con año, día con día, en la bendita palabra, su pasión, su muerte y su resurrección. No podemos quedarnos como simples espectadores. Nosotros tenemos que llevar esas buenas nuevas de salvación, que esa es nuestra parte, nuestra parte. Y como mujeres de fe, como hombres de valor, estamos llamados no solo a asistir a la iglesia, sino que también a ser protagonistas de esta gran obra y hacer nuestra parte, a ser nosotros discípulos primeramente, a ir a esos discipulados, a ir a esa casa de oración, a congregarnos, a hacer nuestro altar familiar para poder hacer ese discipulado poco a poco, momento a momento. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos compartiendo esas buenas nuevas de salvación. ¿Y para qué me sirve eso? Para completar ese hermoso cuerpo de Cristo, para completar y el crecimiento ¿de qué? Del reino de Dios. El reino dice que el cielo se ha acercado, pero nosotros necesitamos llevar esas buenas nuevas de salvación con nuestro testimonio, con los discipulados, con ese altar familiar, unidos en oración. Siempre se nos ha enseñado que familia que ora unida, permanece unida. Nosotros como iglesia, como familia, con el círculo que el Señor haya puesto a su cargo, tenemos que orar, tenemos que bendecir a otro en nuestro trabajo. Siempre hay alguien con necesidad y tenemos que llevar esa luz de Cristo, esa luz que refleje a Cristo. Allá en Corintios nos dice que así que somos nosotros, ¿por qué tenemos que ir proclamando esas buenas nuevas? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo, nos dice Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cree que no es un gran privilegio eso? Que dice que nosotros somos embajadores, dice, en nombre de Cristo. Muchas veces que estudiamos diplomacia porque queremos ser embajadores de nuestro país, pero ¿qué más embajadores de nuestro Señor Jesucristo? Como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. No tenemos que avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, mucho menos de decir que somos cristianos. No podemos avergonzarnos de ello. Y la iglesia primitiva nos da un ejemplo y un modelo de crecimiento, tanto crecimiento espiritual, crecimiento individual y crecimiento como iglesia. En Hechos, regálenme Hechos 2:41, muchachos, y nos dice así en Hechos 2:41 que nos da cómo es el modelo, cómo
recibieron la palabra del Señor, cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que es el ejemplo que se multiplicó de manera espontánea, lo hizo. Si lo tiene usted, acompáñeme en Hechos 2:41 y nos dice así la palabra de Dios. Nos dice así, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban separados, dice la palabra, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que estaban en un mismo sentir, unánimes. Y luego nos vamos al 46. Ellos habían tomado de vivir en comunidad, y luego el 46 nos dice cómo ellos permanecían y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice la palabra de Dios, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hay algo más. Algunas veces nosotros tenemos el hermoso ministerio de alabanza que nos ministra este último viernes del mes con esa noche de alabanza, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ese es el mandato que el Señor nos manda, a que estemos unidos como iglesia, a que asistamos a nuestras reuniones, a que asistamos a nuestras casas de oración, a que nos unamos a nuestra iglesia del aire, a nuestros estudios bíblicos, que es como nos da acá la fórmula, la clave. ¿Cómo nosotros vamos a llevar la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado? ¿Cómo? Para el crecimiento de nosotros mismos, para el crecimiento de nuestra iglesia. ¿Y cómo lo hacían? En unidad, en perseverancia, dice, en la doctrina que es la palabra de Dios, en oración, en comunión, que teniendo esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y un último dato que nos da, y un testimonio que pueda reflejar a Cristo, un testimonio que impactaba a los de afuera. Siempre nosotros, es muy fácil algunas veces decir, sí, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero debemos reflejar esa luz de Cristo. Debemos de compartir nuestro testimonio, cómo éramos antes, cómo llegamos a los pies de Cristo y qué está obrando el Señor en la vida de nosotros. Dios no duerme, Dios no se cansa y Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Esas son prácticas y características de esa iglesia primitiva a la cual nosotros debemos de emular. Esa iglesia visible. Nosotros somos esa iglesia visible, no la iglesia de la secreta, me decía una hermana. No, es que a mí no me gusta llevar la Biblia, me dice, porque todos mis vecinos preguntan, me dice, casi todos son latinos y preguntan para dónde va. Dígale a la iglesia, invítelos y tráigalos a la casa del Señor. Hoy, como mujeres de fe, como hombres de valor, como jóvenes, estamos llamados a que nosotros seamos personas constantes, personas que perseveramos en la palabra del Señor, personas que alabamos al Señor en su casa, que tenemos el favor con todo el pueblo, que el Señor ponga gracia en cada uno de nosotros para que podamos llevarla a los demás. Y el Señor requiere que nosotros, primero, que tengamos fidelidad, primero con nosotros mismos, que seamos fieles con nosotros mismos, con nuestra familia, y eso requiere honestidad, que seamos íntegros, porque muchas veces decimos, no, si yo soy fiel o yo soy honesto, pero en realidad
tenemos integridad, porque la integridad es un conjunto de cualidades que tiene cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos. Esa fidelidad para con Dios, para con nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para cada uno de nuestros hermanos. Y lo segundo que requiere que nosotros perseveremos, como nos dice esta porción que hemos leído, que perseveremos unánimes en un mismo sentir, que seamos generosos los unos con nosotros, que seamos generosos con nuestra familia, con nuestra iglesia, porque muchas veces somos generosos con los de afuera y nuestra familia pasando necesidades. En mi pueblo dicen que somos, déjenme ver si no lo digo al revés, que somos candil de la calle, oscuridad de la casa. La generosidad tiene que comenzar primeramente con la casa, con el círculo más cercano, con nuestra casa, con nuestra familia, con la casa de Dios. Muchas veces yo he escuchado que muchos dicen, no, es que yo contribuyo a tal lugar, pero ¿dónde se alimenta usted? En la casa del Señor. Si usted donde come, ahí tiene que pagar. Si usted va a un restaurante, no va a comer a un buffet y va a pagar a otro restaurante. Donde se alimenta, ahí donde usted tiene que ser generoso, en la casa del Señor. Y para eso necesitamos tener ¿qué? Fidelidad con nosotros mismos, fidelidad para nuestra casa, fidelidad para cada uno de los que están alrededor de nosotros y primeramente con Dios. ¿Y esto qué hace? Activar la obra del Señor, porque cuando nosotros somos fieles, nosotros perseveramos, nosotros tenemos entonces ¿qué? Una fe activa en el Señor, y no hace falta que seamos perfectos, porque el Señor nos va perfeccionando día a día. El Señor no dice que recibimos al Señor y somos perfectos, dice que Él nos va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la altura ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto, hermana? Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Puesto los ojos en Jesús. Si usted pone los ojos en Jesús, no vamos a desviar ni a izquierda, porque Él es el que nos da un corazón dispuesto, un corazón que vale, un corazón dispuesto, un corazón humilde. Él dice que el Señor no lo desprecia. Nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, dando ese 100, dando todo lo que tenemos con todo nuestro corazón. ¿Qué puedes hacer tú hoy para que tu fe se multiplique en otro, para que se pueda ver esa luz de Cristo en otro? Piensa, ¿qué podemos hacer? Hay alguien que tiene necesidad, pero no queremos hablarle porque no nos va a etiquetar. Así he escuchado que es que si yo le hablo me va a etiquetar y ya me va a empezar a decir sobrenombre. No. Piensa en alguien que tiene mucha necesidad y que tú no has encontrado las palabras para hablarle de Cristo, para hacerlo como en aquella iglesia, para tener ese favor con el pueblo, ese favor con tu familia. Algunas veces nuestra familia está necesitando de Dios, pero nosotros no queremos hablar para no molestarlo, decimos. El Señor nos manda que compartamos esas buenas nuevas de salvación en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo me voy, dijo el Señor, pero les dejo un consolador, que es el Espíritu Santo. Y luego nos dice allá en Hechos, pero recibiréis, les dijo a los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dijimos? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Señor, cuando nosotros lo recibimos en el corazón, cuando Él toca nuestra puerta, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, Él sella nuestro corazón ¿con qué? Con el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Y luego dice que seremos testigos. Nosotros no nos tenemos que cansar de proclamar esas buenas nuevas de salvación. Si posiblemente, es que a mí no se me quedan los versículos, hermana, para poderle evangelizar o llevar esas buenas nuevas de salvación con la palabra del Señor.
¿Cómo éramos antes? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? ¿Y qué está haciendo Cristo hoy por nosotros? Ese es el testimonio. Y ahí le seremos testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, hasta donde el Señor nos llama. A que nosotros le seamos testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero para eso se requiere que poder de la obediencia, un corazón dispuesto en obediencia y seguir esa visión de Cristo. Jesús no solo nos dejó esa visión, no solo nos dejó obedezcan, sino que nos ha dejado una tarea. Que esa tarea nos las ha dejado que acompañados con el Espíritu Santo nosotros vamos a hablar a otros de esas buenas nuevas de salvación. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a cumplir esa tarea, a hacer nuestra parte. Piense usted, ¿está haciendo su parte? ¿Estamos haciendo nuestra parte? Jesús ya hizo la obra completa. Consumado es, dice. Y derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Pero ¿estamos haciendo nuestra parte? O algunas veces decimos, hablamos algunas veces a familia, hermanos. ¿Cómo está? Por aquí solito, solo Dios conmigo. Pero si está Dios con usted, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Y usted? ¿Cuántos son? 4, ya no está solo, porque el Señor dijo, no estamos solos, nos dejó al Espíritu Santo y el Padre dice que nos tiene bajo sus alas y Jesús está intercediendo por nosotros momento a momento y día a día. La obediencia, que es lo que el Señor requiere de nosotros, que nosotros primeramente seamos discípulos, ser discípulos nosotros y luego que llevemos la palabra a otros, que invitemos a otros a los discipulados. Es un llamado no solo para mí, sino que para llevar a otros hasta lo último de la tierra. Esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que no es solo para estar, dice la palabra del Señor que en la iglesia compartían pan, es muy bonita la coinonía. Pero es una convivencia que transforma, que nos transforma a cada uno de nosotros, que transforma nuestra vida. ¿Cuánto piensa en aquel ser que usted ama, pero que tiene una vida que no es agradable a Dios? Dios puede hacer las obras, solo necesita que usted llegue a Él, que le hable, que le lleve esas buenas nuevas de salvación para que sea una vida transformada. También a nuestras familias, a nuestros niños, lo que nos compartía la hermana acá en los avisos, la experiencia de poder ver vidas desde pequeños, que muchas veces los valores, como dice, ahí están, solo falta que nosotros los transmitamos de generación en generación. Nosotros tenemos los valores aquí en la bendita palabra del Señor, solo requiere que usted haga su parte, que hagamos ¿qué? Nuestra parte en esta vida, que es el mandato de obediencia que el Señor nos ha dejado. Primero, que seamos discípulos. Segundo, que hagamos discípulos, que llevemos a otras personas. Y dice que el Señor, dice en la porción que leímos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Uno de los propósitos es traer un invitado. ¿Para qué? Para que abra su corazón a Cristo y pueda recibirlo como su Señor y Salvador y que pueda sentir ese poder transformador en cada una de las vidas, en las comunidades, en las familias, en las generaciones futuras. Algunas veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, hay iglesias que no tienen escuela bíblica, pero no podemos decir, la iglesia no tiene, porque los niños siempre escuchan, no importa que usted lo tenga a la par, los niños se aprenden los coritos, los niños se aprenden las alabanzas, los niños escuchan la palabra de Dios y es una forma como las futuras generaciones van aprendiendo y tomando ese legado, el cual solo es nuestra parte, el cual nosotros tenemos que transmitir a las otras personas. La vida va cumpliendo, en la vida vamos cumpliendo una gran comisión, nuestra parte, llevar esas buenas nuevas de salvación. Esa es la misión que
nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La misión es para todos, porque aquí nos dice en la porción que leímos, y llamó a todos. Primero, siempre hay incrédulos. No, es que yo no creo en la visión. Es que no, yo quiero que sea de tal manera. No, el Señor nos llamó a todos. Usted no se distraiga ni a izquierda ni a derecha por aquel que no cree en la visión, por aquel que está haciendo tropiezo. Dice que siempre había uno que decía, dudaban. Siempre va a haber alguien que dude, pero lo importante es que usted no dude. Lo importante es que usted crea en la bendita palabra de Dios, que usted crea en la misión que Dios nos ha dado, ir por todo el mundo y llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Para quién? Para todos. La puerta está abierta para todos. Solo se necesita, el Señor nos toca a todos la puerta, pero lo que Él requiere es que nosotros le abramos el corazón, que nosotros tenemos esta comisión de Cristo. Dice que se nos ha dado la potestad. Entonces vamos y tocamos la puerta del corazón de aquel que lo necesita. Posiblemente usted ve que está superficialmente bien, pero por dentro está destrozado. Pero usted lo lleva, ya sea para salvación, para que sea su Señor y Salvador de su vida. El llamado es a la gran comisión, a llevar esas buenas nuevas de salvación. No se canse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, dice la palabra, todos segaremos. El llamado es a obedecer al Señor, a salir de la comodidad, porque ir a evangelizar, el presentarle la palabra a otro, no es fácil. Yo no sé si alguna vez a usted le han solo dicho palabras ásperas, aunque algunos es de su diario léxico el hablar de manera áspera. Y la palabra lo dice que son como golpes. Hay hombres que hablan como golpes de espada, de la misma manera mujeres. Pero como somos nueva criatura, nosotros tenemos que aprender a hablar a los demás y que nuestras palabras no sean golpe de espada. El Señor nos manda a que salgamos de la comodidad, muchas veces evangelizando, y el pastor ya les ha contado, nos han seguido con machete, evangelizando, porque en nuestra iglesia se nos enseña a evangelizar de persona a persona. Y cuando usted toca la puerta, ¿con qué le salen? Bueno, otra vez nos salieron con un hacha. Otra vez íbamos evangelizando en grupo y nos siguieron, y nosotros dijimos, qué lindo los hermanitos que nos salen a dejar a la carretera. No, nos salieron a dejar porque iba una tumba, un grupo de personas con machetes siguiendo, porque ese lugar era eminentemente religioso tradicional. Entonces ellos no querían que ahí llegara el evangelio. Pero el Señor, en su infinita misericordia, quedó plantada esa casa de oración, y para gloria del Señor hoy hay un tabernáculo en ese lugar. No importa la adversidad, el Señor quiere que nosotros salgamos de la comodidad, salgamos del confort, de aquello que ya nos acoplamos y es más fácil solo llegar, escuchar. Pero el Señor quiere que nosotros llevemos esas buenas nuevas de salvación, que confiemos en Dios, que Dios es el que nos respalda. Nuestra parte es llevar esas buenas nuevas. Nuestra parte es cumplir esa gran comisión. Nuestra parte es seguir la visión de Cristo. Nuestra parte es confiar en Dios, ser fiel, y que Él es el que nos respalda. Y hoy le podría preguntar, ¿a quién puedes llevar a un discipulado? ¿A quién puedes tomar a una persona para estarle discipulando? ¿O a quién puedes traer a la casa de Dios? ¿Te has propuesto en los últimos días traer a alguien a la casa del Señor, a la casa de oración? ¿O tomarte un tiempo para ir a su casa? Y no necesitas gran estudio, sino que leerle una porción de la palabra, leerle un salmo, leerle un proverbio. Usted no sabe en qué situación está pasando aquella persona que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, que usted vaya y comparta esas buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo puede servir de manera más activa? ¿Cómo puedes hacerlo? Primero tenemos que comenzar con nuestro círculo cercano. Yo siempre digo, así nos vamos expandiendo con nuestros hijos, con nuestros niños, llevando ese legado de fe, llevando ese legado a aquel que no conoce del Señor, o a aquel que algunas veces ha conocido y que se ha quedado inerte. Solo necesita que le encendamos, que le pongamos ahí está la mechita.
pero esa llama ya se está apagando. Pero para eso lo ha puesto a usted. El Señor lo ha puesto de antorcha. El Señor le ha dado una trompeta, dice en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, para que usted lleve esas buenas nuevas de salvación. En lo que requiere diligencia, nos dice allá en Romanos, no perezosos. El Señor no nos quiere perezosos. Quiere que hagamos, ¿qué? Nuestra parte, y nos quiere fervientes, con un corazón ferviente, fervientes de espíritu, sirviéndole al Señor. Y ese Romanos 12:11 que nos dice, para que lo anote y lo vea en su casa, el Señor no nos quiere perezosos, requiere diligencia en la casa de Dios. Por eso somos un cuerpo de Cristo, porque cada uno ejerce una función diferente. Cuando todos queremos ejercer la misma función, chocamos, nos tropezamos, pero para eso nos ha hecho diferentes, porque cada uno tiene una diferente función, pero eso se requiere diligencia, sirviendo al Señor con un corazón sincero, dice. Y cuando hacemos eso, tenemos una gran promesa: la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos nuestro devocional, cuando leemos, no importa que sea chiquitita la porción de la palabra que usted lea día a día, cuando va por el camino, nos dice allá en Deuteronomio, vamos meditando en la palabra del Señor, en nuestro entrar, en nuestro salir, al amanecer, al mediodía, cada vez que usted come, estar en oración, al acostarse. ¿Cuántos no tenemos que dar gracias al Señor al levantarnos? ¿Sabe usted la estadística de cuántos ya no despiertan? Solo aquí en California, la estadística, yo me quedé así perpleja. Hay una gran cantidad de personas que ya no abren los ojos, y el Señor, por su infinita misericordia, nos ha permitido a nosotros no solo hacer nuestra parte, sino que estar acá alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice ahí en Hechos, alabando a Dios. Tener esa oportunidad de estar juntos, unánimes en un mismo sentir, como congregándonos. No estamos solos, no estamos solos. Aunque usted se sienta solo, eso es lo que usted siente. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón, engañoso es el corazón. No se confíe en su corazón, engañoso es el corazón. El Señor dice, no estás solo, te ha dejado a alguien que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Y no solo lo ha dejado ahí, te selló con el Espíritu Santo para que no puedas renunciar a Él. Tal vez lo tienes constricto, ahí está en un pedacito, porque tú no le has dado espacio, porque tu hombre, tu carne está más fuerte. Cuando tú te rindes a Cristo, dice que cuando tú menguas, tu espíritu crece. Solo necesita que nos rindamos a Cristo, que rindamos nuestro corazón, que rindamos nuestra carne a Cristo. Jesús nos prometió, yo estoy con vosotros. En esa porción nos dice, yo estoy con vosotros de vez en cuando, o como luciérnaga de manera intermitente. Dice, yo estoy con vosotros todos los días, dice. Su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida, la comunión y la íntima relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser el motor. Ya nosotros ya no necesitamos aquel motor. ¿Cómo le llaman los motores antiguos? Tenían algo que para encenderlo. Ya los carros modernos son diferentes porque son eléctricos, ya es mucho más fácil, ya no es combustión, pero Dios es el que nos mantiene ese motor encendido, el que nos mantiene esa chispa encendida, pero nosotros no tenemos que permitir que dejarla ahí que se constrite, que se apague o que esté chiquitita. Dios nos promete su presencia todos los días de nuestra vida con nosotros. Él es nuestra fortaleza. No se trata que nosotros vamos a hacer las cosas por nuestra fuerza. Nosotros tenemos que encomendar cada paso que damos a la voluntad de Dios, para que sea Dios nuestro ayudador, que sea Dios sosteniéndonos en esos momentos difíciles. No estamos solos. Lo que Él hace a través del Espíritu Santo es guiarnos paso a paso, guiarnos como Él es como nuestro facilitador de nuestra vida.
algunas veces es que no sé cómo hacerlo, pero de repente usted oye aquella vocecita que le habla. Y aquella vocecita es el bendito Espíritu Santo que Dios nos ha dejado para que usted ni yo no nos sintamos solos en ningún momento. Así nosotros tenemos que ser de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, como tutores, como padres, como encargados de una familia en nuestro camino, ser facilitadores ¿de qué? De la palabra del Señor, hacer nuestra parte y llevar esas buenas nuevas de salvación. Y esto nos lleva a que no sintamos temor, a que no nos sintamos débiles, a que no nos sintamos solos, a que como iglesia, como grupo, tenemos que estar fortalecidos ¿en qué? En la fe, en la palabra de Dios. Saber que estamos orando los unos por los otros. Saber que el Señor, esa oración que estamos haciendo, la hacemos de todo corazón. Y que nosotros tal vez no estamos orando, se nos olvidó orar por nuestras necesidades. Estamos orando por otros. Pero Dios es fiel y le va a multiplicar 100 veces más esa oración que usted está haciendo por los demás. Esos hombres de fuego que están aquí llevando, ayudando, porque nosotros tenemos el servicio, pero siempre requerimos de que alguien nos ayude. Necesitamos, para eso somos un cuerpo de Cristo, para tanto mujeres de fe como hombres de valor, y cada uno de nuestros ministerios se apoyen y se fortalezcan mutuamente. Pero decimos, pero mire, es que eso no me gusta a mí. Es que no es lo que a mí me gusta. Nosotros no tenemos que ir pidiendo para nuestro vientre. Nosotros no tenemos que buscar nuestra comodidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y para hacer nuestra parte tenemos que salir de la comodidad, del confort. Y así todo en nuestra vida. Si usted quiere un empleo, no va a ir usted a poner las especificaciones que quiere. Usted va y se somete a las reglas del empleo que va a tener. Y usted va a dar no solo lo que le piden. Tenemos que ser, dice la palabra de Dios, diligente y dar más allá de lo que se nos requiere, dar más allá para fortalecernos y para ayudarnos mutuamente. El hombre no puede vivir solo. Él nos hizo para vivir en comunidad. El Señor, inclusive a Adán, no lo dejó solo. Le dio los animales, me dice el pastor, de compañía, y todos amamos a los animales, pero también nos dio a otras personas y a él le dio a Eva para que fuera su ayuda idónea, y la sacó de la costilla. ¿Para qué? Para que ella no se pusiera sobre su cabeza. Así es que, mujeres, recuerden que Dios nos ha hecho para ser ayuda idónea de los demás, para ayudarnos, no para estar encima de los hombres. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero también nos deja una hermosa promesa el Señor. No temas, nos dice, yo estoy contigo. No desmayes, no te sientas triste, no te sientas solo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es tu esfuerzo. ¿Quién dice que nos esfuerza? Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Las fuerzas tenemos que clamarlas a Dios. Él nos ayuda a seguir adelante. Él nos permite hacer nuestra parte en cada uno de los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. No nos olvidemos que Jesús cumplió su misión. Consumado es. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Hacer nuestra parte, obedecer esa gran comisión. La iglesia primitiva creció por su fe activa, porque ellos no se quedaron ahí inertes o se quedaron solos. La iglesia primitiva se puso en acción, hizo su parte cada uno, y dice que eran como más de 3,000, dice la palabra de Dios, si no me confundo acá, dice que se añadieron a la iglesia, dice como 3,000 personas. Es una gran cantidad, inclusive hoy en día, y todos, dicen, los que habían creído estaban dispersos, juntos, dice, estaban juntos y tenían cosas en comunes, y anteriormente nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, o sea que se llevaban bien. Y dice, partiendo el pan. Por eso es que siempre en la casa de oración
compartimos algo pequeño porque es un ejemplo bíblico de la palabra del Señor. El compartir algo sencillo que nos una, que podamos compartir un pan, posiblemente no es la gran cena, pero es algo que el Señor como modelo bíblico nos dice, y compartían juntos, dice, y oraban. Por eso no puede haber una reunión, como nos dice nuestro pastor, donde no esté la palabra de Dios, donde no haya oración, donde no haya meditación, porque el ejemplo de la iglesia primitiva es que no solo compartían pan, sino que oraban, dice, y tenían en común todas las cosas, en un mismo sentir, perseverando cada uno por su lado, unánimes, dice, en el templo y en las casas de oración. Y hay algo más que me llamó la atención, que dice, con alegría. Ahí no habían caras largas, así como estamos nosotros, sonrientes. Dice que con alegría compartían el pan y estaban ellos haciendo esa comunión, esa coinonía que hoy le llamamos, compartiendo los unos con los otros en la casa de Dios, en las diferentes reuniones. Cuando vamos a ganar almas, tenemos que ponerle esa salsa que el Señor nos ha dado a cada uno, porque no todos tenemos ese mismo toque para presentar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tenemos que aderezarla, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aderezar esa palabra para poder emular a esa iglesia primitiva, a esa primera iglesia que dice que va añadiendo cada día los que han de ser salvos. Pero para eso requiere que nosotros hagamos nuestra parte, que llevemos esas buenas nuevas de salvación. Y eso no lo podemos hacer si no hay obediencia en nuestra vida. Si la visión de Cristo no podemos hacerlo, tenemos que seguir la visión de Cristo. Y nuestra parte, ¿qué es? Hacer esa misión. Nuestra parte es la misión, ejecutar esa visión de Cristo. El mandato fue para todos. Primero, ser nosotros discípulos. Segundo, hacer discípulos, llevar invitados. Posiblemente yo no puedo discipular, pero puedo llevar un invitado a la casa de Dios. Puedo llevar un invitado al discipulado. La obediencia es parte del discipulado, porque usted no me puede decir yo soy discípulo, yo soy creyente, pero no obedezco la palabra de Dios. Yo voy por mi camino, yo hago las cosas conforme a mi propia opinión, conforme a mi vientre, como me conviene. No, usted tiene que ver si alguien está bajo la voluntad de Dios, que las cosas las hace unánimes, en un mismo sentir, conforme la palabra del Señor. Y esto nos tiene que inspirar, y yo los invito a que esta hermosa palabra nos inspire a actuar con fe, con una fe férrea, con una fe firme y con diligencia como nos manda el Señor. Y eso que nos lleva, dijimos, a la presencia del Señor, a que la presencia del Señor esté siempre en nuestra vida, que la presencia del Señor nos acompañe momento a momento, dándonos fuerza para seguir adelante, para podernos multiplicar en otros, para ser nosotros discípulos y hacer a otros discípulos y llevarlos a los discipulados, para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Cuando nosotros nos discipulamos en nuestra iglesia, estamos trabajando, como dice la palabra y como nos dice ahí hecho, en una misma doctrina, con un mismo sentir, y así podemos perseverar porque estamos bajo una misma visión, no sobre lo que yo quiero. Porque muchas veces a mí me parece tal cosa, pero Dios le ha dado al ángel de la iglesia su visión. Y nuestra parte es ejecutarla y seguir la misión que Cristo nos dejó. Muchos dudan, y lo hicieron los discípulos que estuvieron cerca, que lo vieron, que Él les dijo, vengan. Y unos fueron y unos le adoraron, dicen al Señor. Pero los otros, ¿qué hicieron? Dudaron. Así es que no se extrañe si hay alguien que le dice, yo no creo. Siempre el Señor lo dejó escrito y lo dejó plasmado en su palabra, que siempre va a haber alguien que duda, que lo va a hacer caer de su fe. Pero no se deje, su mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El Señor nos da fuerzas para seguir adelante. El Señor nos da fuerzas para que nos multipliquemos en cristianos, en otros,
que podamos ser ejemplo de otros, que llevemos esa luz de Cristo, que multipliquemos el reino de Dios y que seamos primeramente agradecidos por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Querida congregación, en esta hora yo me gozo con este mensaje y me siento maravillada porque sí, no es que el Señor consumado es y ya terminó y hay que el Señor siga su parte. No, el Señor nos ha dejado nuestra parte, que es lo que nosotros tenemos que hacerlo, pero no lo podemos hacer en nuestra comodidad. Salgamos de nuestro confort y sigamos y hagamos nuestra parte para que podamos vivir como hijos e hijas del Rey, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un aplauso al Señor porque Él es el que nos ha salvado y nos ha hecho Señor de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padre bendito, te damos gracias por tu infinita palabra, Señor, porque tú nos enseñas que vamos día a día, momento a momento, perseverando juntos, Señor, con tu favor, Señor, con el favor de los hermanos, Padre Santo, en tu iglesia, Señor. Y tú vas agregando y trayendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Pero requiere de nuestra parte que llevemos esas buenas nuevas de salvación, Padre Santo, en esta hora como comunidad, Señor, llenos de amor, Padre Santo, saliendo de nuestro confort, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza, Señor. Tu palabra dice que somos hechuras tuyas, Padre Santo, que no nos tenemos que avergonzar de ti, Papito Dios, porque hemos sido creados para buenas obras, las cuales tú preparaste, Señor, de antemano, para que nosotros caminásemos en ellas. Gracias, Papito Dios, y estamos agradecidos, Padre Santo, porque tú ya hiciste tu parte y sigues sobrando en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos llena nuestro corazón para que nosotros podamos llevar esa parte, esa gran comisión, hacer nuestra parte, Señor, hacer nuestra parte para multiplicarnos, para llevar esas buenas nuevas de salvación a otros, Papito Dios. Padre Santo, en esta hora, Padre bendito, yo quiero clamar por los enfermos de nuestra iglesia, Padre Santo, por los que tienen peticiones especiales y que han tenido a bien, Señor, encomendarlas a esta tu iglesia, Señor. Padre bendito, donde quiera que se encuentren, Padre Santo, pon tu mano sanadora, Padre Santo. Si hay alguno que está intercediendo por un hermano, por enfermedad física, espiritual, en el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, Padre Santo, derrama tu sangre, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, Padre Santo. Si alguien no está